Apreciados hermanos, damos gracias a Dios por este nuevo día en que podemos predicar su mensaje, su palabra. Espero que este día podamos ser edificados. Y no digo porque le haga falta algo a la Escritura, sino porque nosotros podamos estar realmente dispuestos a recibir el mensaje de la palabra de Dios y que podamos recibir por parte de Él la sabiduría, el entendimiento para comprender su voz. Por lo cual, antes de comenzar a predicar, te pido podamos rogarle al Señor que nos permita no solo predicar, sino también entender el mensaje que Él trae para nuestras vidas. Padre, rogamos, Señor, a que esta oportunidad en la que compartimos tu palabra, podamos enviar el mensaje adecuado conforme a tu voluntad. Y te pido para mis hermanos, Señor, y los que nos acompañan hoy, puedan, Señor, entender, comprender tu voz, Señor. Espíritu Santo, eres solo tú el único que tienes el poder para revelar tu verdad a los tuyos, y nada ni nadie podrá impedir, Señor, que tu verdad sea ni predicada aún ni tampoco entendida. Nada limitará el entendimiento cuando tú has decidido colocarlo en la mente y en el corazón del hombre pecador, Señor. Que esta palabra nos lleve, Señor, a arrepentirnos y a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús y decimos amén. Hemos estado este año trabajando la serie Nuevo Pacto, y este tiempo que tenemos nos lleva a tratar de buscar recursos para compartir la verdad de Dios, poder llevar un mensaje conforme a esa voluntad del Señor, que podamos vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios y entender realmente lo que la palabra del Señor nos trae a nuestras vidas, lo que Él quiere pueda ser hecho y que lo que Él ha dicho lo podamos comprender. A veces cometemos el error de tratar de interpretar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de hecho yo creo que hemos cometido ese error de decir, no, lo que Dios quiere decir en ese pasaje es esto. Y es bueno aclarar que Dios no quiso decir, Dios dijo. Y eso es precisamente lo que usted y yo debemos aprender, lo que Dios dijo. Porque entramos en una línea muy delgada entre lo que yo creo que Dios dijo y lo que Él realmente dijo. Y ahí empiezan las vertientes de las falsas doctrinas. Es necesario mirar lo que Dios dijo, entender lo que Dios dijo y de hecho por todos los medios tratar de obedecer todo lo que Dios dijo y no lo que parece Dios querer decir. Dios no quiso decir, Dios lo que quiso decir lo dijo. Y en cuanto al nuevo pacto, nosotros podemos ver el tema anterior. Si usted no lo vio, puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Y ahí va a encontrar que tuvimos la oportunidad de ver una gran diferencia entre lo que es la iglesia profesante y la iglesia de Cristo. Y para resumir algo de aquello que estudiamos la semana anterior, la iglesia que dice ser la iglesia y no lo es completamente diferente a la iglesia que el Señor ha escogido para sí. Roguemos pues que seamos escogidos, no solamente llamados, sino escogidos, porque la Escritura hace una gran advertencia diciendo y aclarando que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dice que el camino es ancho, ¿para qué? Para la perdición, pero el camino a la salvación es ¿cómo? Es estrecho, es angosto. Entonces, triste pero real, y es necesario predicarlo, aunque algunos eviten este tipo de temas. Nosotros debemos hacer la aclaración que el mismo Señor hace.
Entender que una gran multitud de los que en los tiempos bíblicos vivieron y recibieron el mensaje por parte de Dios a través de la tradición oral, a través de los profetas y de hecho a través de los apóstoles bíblicos, no los de hoy, los apóstoles bíblicos, hubo una gran mayoría, por decirlo así. Muchos no aceptaron el mensaje y dieron la espalda a la voz del Señor. De hecho, son más los que se pierden que los que se salvan. Y parece un acto de crueldad por parte de Dios, y no lo es. Es sencillamente que Dios ha expuesto su voluntad para salvación, y nosotros los hombres pecadores no arrepentidos hemos tratado de buscar un acomodo a lo que Dios ha dicho para poder vivir en nuestras pasiones y delitos. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios a la vida de un hombre, una mujer, un joven, un niño, de un ser humano, y caen como al apóstol Pablo de los ojos escamas y podemos ver con claridad lo que Dios dice, empieza un proceso de santificación constante desde ese día hasta el día de nuestra muerte, caminando por la senda que Dios ha trazado para que sus hijos sean salvos. Él ha hecho ese pacto con nosotros, y cuando hablamos del antiguo pacto, obviamente tenemos que referirnos al Antiguo Testamento y mirar todo lo que en el Antiguo Testamento se dijo, y precisamente en el tiempo de Moisés, porque posterior a todo esto se hace manifiesto, aún desde el mismo Génesis, la gran promesa y la extensión de la misericordia de Dios a través de un nuevo pacto. Dios sabía de antemano que al hombre le iba a ser completamente imposible, difícil cumplir la ley. Por ello da a los suyos la promesa y expresa su amor en Génesis capítulo 3, verso 15, donde hay una gran promesa que dice que vendrá, está la promesa de la simiente de la mujer. Y cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando del Hijo de María, como mujer, como humano. Pero usted sabe, y yo, y los que creemos en el Señor, que hay un término que se llama la unión hipostática, y eso quiere decir que el Señor es tanto hombre como Dios, Señor Jesús, tanto hombre como Dios, y que en esta tierra mientras estuvo era 100% hombre, y estuvo expuesto a todas las pasiones que usted y yo hoy somos expuestos. Él fue completamente hombre y se presentó también completamente como Dios. Y yo sé que es una cuestión complicada porque 100% y 100% es 200%, y un matemático me decía, nada es 200%, tiene que tener un 100% que es la totalidad, pero difícilmente alguien sin el Espíritu de Dios puede llegar a entender esta verdad. La palabra del Señor fue manifiesta, se manifestó la ley. Yo no sé si usted recuerda en la lectura o que haya oído que en el monte Sinaí Dios manifestó de hecho su amor para con ellos, dándole a conocer lo que conocemos como los 10 mandamientos. De pronto usted, si le pregunto cuál es el tercero, no lo recuerde. El primero está tan confuso en este mundo que lo han tratado de tergiversar para poder justificar el pecado de la idolatría. Y tradicionalmente hemos oído, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ciertamente la palabra de Dios nos manda a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con todo. Pero cuando vamos al decálogo, la palabra decálogo está compuesta por dos palabras, una deca que quiere decir 10 y logos que quiere decir palabras. Podríamos hablar que el decálogo o los 10 mandamientos podrían también mencionarse como las 10 palabras. Encontramos allí que este primero ha sido violado por tantos y por muchos alrededor de la historia, y es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigue: no te harás
imagen alguno de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en ninguna parte, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres y los hijos, hasta la cual, ¿qué generación? Las generaciones venideras. Les quiero recordar que en Éxodo capítulo 20 encontramos estos 10 mandamientos. En Deuteronomio también encontramos otra parte. Se los voy a recordar por si de pronto lo ha olvidado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada para adorarla. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. No codiciarás. Y muchos de nosotros hemos olvidado esto, lo hemos dejado aparte, no hemos sido realmente conscientes de esta verdad. Y si yo le preguntara por el último, ¿ha codiciado usted últimamente, por ejemplo? Quizá alguien tiene, con cosas tan vanas y básicas de este mundo y en este tiempo moderno, para nosotros modernos, quizá en otro tiempo será el tiempo antiguo, pero hoy anhelamos regularmente ciertas cosas, el mejor teléfono, el mejor auto, la mejor universidad, el mejor vestido, el mejor esto y lo mejor aquello, pero se nos olvida la realidad y la verdad de que todo en este mundo es pasajero. De pronto hemos caído allí. De pronto hemos creado y de pronto hemos tenido o hemos erigido dioses falsos delante de nosotros y no nos hemos dado cuenta. En términos evangélicos, por decirlo de alguna manera, nos habremos creado dioses a nuestra semejanza y no nosotros tratar de parecernos realmente al Dios verdadero todopoderoso. De pronto, si empieza a analizar de honrar al padre y a la madre, de pronto hemos fallado en eso, en no matar, en no cometer adulterio, en no robar, en no decir falso testimonio contra el prójimo, de hecho, en no tomar el nombre del Señor en vano y de no santificar el día de reposo para el Señor. Alguien podría decirnos esto es antiguo pacto. Y le pregunto, ¿es o no antiguo pacto esto que estamos viendo? Es antiguo pacto. Esto es antiguo pacto. Cualquiera que no cumpliera esto estaba excluido de la gloria de Dios. Y nosotros hemos caído en esto. Nosotros hemos fallado a Dios. La Escritura dice claramente que nosotros hemos pecado y todos hemos pecado y entonces todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, apartados, sacados del beneficio de esa misericordia y gracia por parte de Dios. Pero el nuevo pacto ha venido para permitir ser beneficiarios de su gracia y de su misericordia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, hermano, o sea, usted no es salvo por obras. Y si por alguna obra, por la obra de Cristo, no por la suya. Nadie. Y aquellos, y hoy muchos todavía, pensaron que con hacer el bien y portarse bien lograrían agradar a Dios sin tener en cuenta que las obras que nosotros queremos mostrarle al Señor vienen a ser en muchos casos como obras de inmundicia delante de Dios. La Escritura registra este evento en Éxodo 31, 18, cuando Él mismo toma las piedras de ese monte, de estar allí, y agarra esas piedras, y dice la Escritura en Éxodo 31, 18, que el mismo dedo de Dios marcó la enseñanza que debía dar Moisés. Acuérdese, el pueblo no quiso subir,
tuvieron miedos, habían truenos, relámpagos. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios no es, o de la gloria de Dios no es nada fácil soportar. Y ellos no querían estar allí, sino que le dijeron a Moisés, ve tú, y cuando Él te hable, tú nos dices a nosotros. Es más o menos como cuando usted me llama por teléfono y dice, pastor, ore por mí. Y no es porque un hermano no pueda orar por el otro y que yo no pueda orar por usted y usted no pueda orar por mí, sino porque creemos que Dios tendría como una preferencia entre uno y otro, en el sentido de que algunos tienen acceso y otros no a la misericordia y a la gracia del Señor. Estamos en un tiempo donde el que se arrepienta de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo, tendrá el beneficio de ser hecho hijo de Dios por su gracia y por su misericordia. Pero el que finge arrepentimiento y el que finge fe, por supuesto, en la omnisciencia de Dios, será descubierto porque Él conoce todo. Él sabrá qué sí, qué no, quién sí, quién no. Y fue un regalo por parte de Dios para que ellos conocieran su deseo, su anhelo y cómo deberían vivir los hombres que estarían bajo su gracia y su misericordia. Pero ¿qué hicieron los hombres con este mensaje que Dios le había dado a través de la vida de Moisés? Lo incumplieron. Moisés no acababa de terminar la conversación con Dios cuando ya estaban, y obviamente antes de eso, violando todas las normas y leyes posibles para agradar al Señor. Es tanto como que Moisés baja para presentar lo que Dios ha dicho, para que ellos guarden, y se encuentran con todo lo contrario. Moisés tira esas piedras y las rompe, y por supuesto luego en otro momento él tuvo que, juntamente ahí con Dios, y ahora no con el dedo de Dios, sino a punta de su propio esfuerzo y trabajo, escribir nuevamente en piedras para poder transmitir a ellos una y otra vez el decálogo, las 10 palabras que Dios había mencionado. La ley fue un gran regalo de Dios a Israel y debería haber beneficiado a la nación en todos los aspectos, y debió haber reforzado la fe de muchos, y debió haber impulsado a todos los de la nación para que pudieran vivir conforme a esa gracia y misericordia que Dios estaba ofreciendo. Pero ¿qué pasó? El hombre falla, el hombre se aparta, el hombre incumple, el hombre se aparta de lo que para Dios era agradable y empieza a vivir conforme a su propia voluntad. Y no es que Dios se dio cuenta, Dios y creó al hombre y sabía cuáles eran sus deficiencias y aún sus límites, y esos límites nunca sobrepasaron el agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley. Pero antes de que fuera dada la ley, fue dada la promesa que habría de cumplirse en medio de nosotros, que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, vendría a rescatar al pueblo que se habría perdido. Y yo no sé si estoy pecando, y yo pido al Señor su misericordia, que yo pueda traer a usted un mensaje realmente correcto de parte de Dios. Pero cuando yo leo el decálogo o leo los 10 mandamientos, antes de poder yo cumplir esos 10 mandamientos, yo analizo la escritura, lo que dice, y lo que realmente estos 10 mandamientos no muestran mi carácter, sino muestran realmente el carácter de Dios. Y no sé si recuerda la imagen que le he enviado acerca de cuál es el título de nuestro mensaje este día. Y hemos llamado a este mensaje Ley Perfecta, Hombres Imperfectos. Porque la ley era perfecta para vivir en agrado para con Dios. La ley era perfecta para vivir en comunidad. La ley era perfecta para vivir en paz. La ley era perfecta para cumplir con los vecinos de las otras naciones. La ley era perfecta para comer. La ley era perfecta para vivir, para trabajar. La ley era perfecta en todos sus aspectos. ¿Sabes por qué? Porque no provino
de la inspiración de un hombre, sino del corazón y de la boca de Dios mismo, que es perfecto. La ley estaba manifestando más que un listado de imposiciones, normas y leyes que los hombres debían cumplir. La ley estaba manifestando simple y grandiosamente la magnitud y la verdad del Dios poderoso que manifestaba este pacto con aquellos. Pero no solo manifestaba la verdad y la realidad de la persona de Dios, sino que mostraba la verdad y la maldad del hombre. Hace un par de días tuve la oportunidad de enviarles un pensamiento o una palabra muy inspiradora. No es un texto bíblico, la voy a buscar para acá para compartirla con usted. No es un texto bíblico, pero sí la manifestación de un hombre que pudo haber entendido la realidad de la grandeza y la santidad de Dios y el corazón pecaminoso del hombre. Y me estoy refiriendo hoy a Jonathan Edwards. Si usted puede leer, e incluso usted encuentra en YouTube la historia, el trabajo que hizo. Hay muchos escritos de este siervo del Señor, sirviente del Señor, dependiente de Dios. Y la forma en que este hombre escribía conmueve realmente mi corazón porque le da respuesta a mi insatisfacción de santidad. Por eso la Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos pueden experimentar que no es suficiente. El domingo anterior podía hablar con algunos de los hermanos acerca de esto y me preguntaban, ¿cómo así que estos pobres? O sea, y pedían como una explicación acerca de esto. Y quiero decir es que siempre vamos a estar necesitados de la misericordia y de la gracia del Señor. Jonathan Edwards escribió lo siguiente: cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Jonathan Edwards está hablando ¿de qué? De su corazón, de sí mismo, dice. Voy a leerlo nuevamente para que lo pueda analizar. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Cuando yo leo algo como esto, entiendo que un hombre de los santos, de los que predicaron el verdadero evangelio, en un tiempo donde surgió a través de la vida de este hombre, fue usado por Dios para generar en las personas de su época y de la tierra donde él pudo impactar con el mensaje del evangelio de Cristo Jesús, un avivamiento. Y muchos se arrepintieron a través de predicaciones así como esta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se generó un avivamiento? Porque algunos fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios y algunos comprendieron que su corazón realmente es malo y que Dios es infinitamente santo. Pero hoy encontramos todo lo contrario. Hoy encontramos todo lo contrario. Hombres carnales confesando su santidad como un elogio y como un autoelogio o como buscar la forma en ser ellos, en vivir en adulación por las personas y son inalcanzables y nunca pecan ni yerran. Recuerdo la instrucción de uno de los que fue mis mentores en un tiempo y aquel me decía, nunca reconozca su error a una de sus ovejas. Él era un pastor, o es un pastor. Y decía a mi vida para que aplicara en el servicio o ministerio que el Señor me había permitido empezar a tener, me decía, nunca reconozca su error delante de los otros porque ahí vienen los problemas. Una fea instrucción, una instrucción fuera de todo pánico acerca de la verdad y la justicia de Dios. No podría yo reconocer mis errores delante de ustedes.
Él decía, las ovejas cuando ven que tú cometes un error y tú les aceptas que has cometido un error, entonces vienen y te la montan. Para los internacionales es como vienen y causan como bullying por haber reconocido un error públicamente. Cuando yo veo que hoy esos autodenominados apóstoles no son capaces de pedir, sino que todo lo ordenan o todo lo decretan. Yo leo de hombres que ellos mismos pareciera que se autoflagelaran, mortificando sus propias pasiones y exponiéndose a ellos públicamente para reconocer su maldad, su pecado en sus propios corazones. Hermano, no crea nunca en la santidad manifiesta por la boca de alguien. No crea nunca en aquellos que se hacen llamar buenos. Porque el que realmente Dios considerara acepto, tendrá que tener algunas características, y una de las características para poder acercarnos a Dios es tener un corazón humilde y aceptar que somos pecadores y que estábamos destituidos y que somos miserables y necesitados de la gloria y la misericordia de Dios cada día de nuestras vidas. Tampoco podemos usar esto como una plataforma para poder tratar de engañar a otros, autoflagelándonos desde un punto de vista estratégico para tratar de llegar a otros y causar una falsa piedad y una falsa humildad. No, hermanos. Cuando alguien se manifiesta ante otros pecadores, sencillamente Dios conoce cuándo es una estrategia para tratar de mostrarse o autoproclamarse. Él conoce y sabe cuándo alguien realmente está arrepentido. Mire, esta era podríamos decirlo como una estrategia y con un modus operandi de los fariseos. Los fariseos se presentaban al templo y ellos decían, yo lo cumplo todo, yo doy mis diezmos, yo ayudo al necesitado, yo cumplo la ley, yo guardo el sábado, yo hago esto, yo hago aquello. De las mismas características que aquel joven rico que menciona la Escritura, todo esto lo he cumplido. Pero dice la Escritura que habían dos en un lugar adorando al Señor y presentándose delante de Dios, y había un fariseo que mencionaba todas estas cosas que le dije, yo cumplo esto, yo cumplo aquello, yo doy a los pobres, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. No como este que tengo aquí al lado, un publicano que ni siquiera era capaz de levantar su cabeza y se golpeaba y decía, sé propicio a mí, yo pecador. Y dice la palabra que el mismo Jesús dice y relata que uno de ellos fue justificado y volvió a casa justificado. ¿Cuál de los dos usted ve que fue justificado? El que se autojustificó, valga la redundancia, por sí mismo. Estoy haciendo un énfasis. Autojustificarse es justificarse uno mismo. Decir que era bueno, o el otro que reconoció ante el Señor, soy pecador, sé propicio a mí, Señor. Acuérdese lo que significa la palabra propicio o propiciatorio. Es una tapa. Él decía, cúbreme, Señor, guárdame. Mientras que Dios cubría y justificaba a este, lo protegía, el otro quedaba realmente expuesto ante, no solamente ante el Señor, sino ante las huestes celestiales, como alguien injustificado. Y obviamente a nosotros que hemos leído la Escritura, la ley, hermano, fue un regalo de Dios para el beneficio de Israel. Pero la ley vino a ser para ellos tanto, primero, como Dios la expresó, era un regalo para bendición. Pero se convirtió en el verdugo de aquellos que intentaron agradar a Dios por la ley y no por la fe. Buscaron la justicia de Dios por las obras. Desconocieron la santidad de Dios. Se equipararon ante la santidad y la infinita misericordia de Dios. ¿No fue este el pecado, hermanos, que cometió el ángel caído? Tratar de parecerse a Dios. Hermano, pregunto una cosa.
La Escritura dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted puede decirme que usted se parece a Dios? ¿Usted podría decirme eso? La Biblia está afirmando que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es una verdad. Pero nuestro carácter, o sea, el fundamento de nuestros principios de vida están completamente desequilibrados. La semejanza con Dios, quiero darle ahora una dosis de recordatorio. Dios es invisible. Hablábamos de esto en la escuela anterior. Que si alguien había visto a Dios, que si no lo vio, que habló cara a cara con él, que sí que Dios lo vio, y teníamos esa discusión ahí. Yo dejé como unos 5 o 6 minutos de disertación entre ellos, no, que el otro le vio la espalda, el otro le no sé qué, el otro que no sé cuándo, y habíamos que los del antiguo algunos vieron y los de los nuevos, etcétera. Y cuando se acabó la conversación, cuando les recordé, hermanos, nadie ha visto a Dios porque Dios es espíritu. Se acabó la discusión. Y aquellos buscaban una semejanza para poder impresionar a otros, pero no para agradar a Dios. Gran diferencia. Ahora, ¿tienes que matar ahora porque el pacto antiguo ha cesado? No. El Señor la complicó porque dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y la complica aún más cuando dice, cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Más complicado, ¿sí o no? Y quiero hacer un recorderis con la palabra prójimo. Se escribe con J, prójimo, ¿verdad? Como la palabra México se escribe con X y se pronuncia con J. Tu prójimo también es tu próximo, sea que te la lleves bien o te la lleves mal con él. Si tu enemigo tiene hambre o sed, dale de beber, dale de comer. Todavía se complica un poco más esta historia o esta demanda por parte de nuestro Señor Jesús cuando dice, amen a los otros como yo les he amado. Todavía más complicado. Ama a los otros como yo te he amado a ti. ¿Cómo te ha amado a ti el Señor? Perdona que vuelva nuevamente a lo que anteriormente dije. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te amas tanto como para amar a otros? ¿O no te cuidas, comes bien, te proteges, no estás en el lugar equivocado? Cosas básicas, duermes y buscas cuidar tu vida, tu cuerpo, amas la vida que Dios te ha dado de una manera que eres tan responsable aún contigo mismo. O quizá no te amas tanto y maltratas tu propio cuerpo y cuando cometes un error incluso te fatigas hasta el cansancio y quizá no te has perdonado tantas cosas que ya Dios te perdonó y tú insistes en seguir recordando lo que Dios ha pedido que olvides, que ya pasó, y tú todavía quizá insistes en vivir de una manera errónea, te amas tanto y también que puedes amar a otro de buena forma. ¿Erramos o no erramos allí? Fallamos, hermano. Pero cuando el Señor dice, ama a tu prójimo, un mandamiento nuevo. Mire lo que dice la Escritura. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, pero ya no como a ti mismo, sino como yo te he amado a ti. Yo te pregunto, ¿cómo te ha amado Dios a ti? ¿Cómo te ha amado Dios a ti? ¿Cómo tú puedes decir que Dios te ama? Que envió a su Hijo para salvar. ¿Tú puedes llevar ese mensaje a otro o te lo has callado? No es que Dios me ama de qué manera, me ama tanto que envió a su Hijo para salvarme.
Muy bien, yo te felicito. Pero así como tú has recibido ese mensaje, y no se lo digo específicamente a la persona que lo acaba de mencionar, sino a todos los que aquí estamos, ¿llevas ese mensaje a otros? ¿Te sabes Juan 3:16? Te aseguro que sí sé que te lo sabes. Pero ¿de qué sirve que tú te lo sepas si no lo compartes con los que los necesitan, con los que lo necesitan? Obviamente también hay que predicarle Juan 3:17 y Juan 3:18. Porque a veces solamente predicamos eso y mostramos al Señor como un Dios bonachón, que solamente va a emitir sobre la humanidad el bien y no el juicio. Porque Juan 3:16 es una oportunidad. Pero cuando leemos Juan 3:16 y después leemos 17 y 18, encontramos que el que desprecia al Señor será condenado. ¿Sí o no? ¿Así será? ¿Cierto que sí? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la oportunidad, hermano? La oportunidad es que Él nos ha amado tanto a nosotros que ha enviado a su Hijo, pero viene la condenación. Hermano, lo que es bendición para unos es maldición para otros. ¿Cuántos creen que Dios va a salvar a su iglesia? Que va a venir por ella, yo lo creo. ¿Todos son la iglesia? No. Entonces lo que es bendición para uno se convierte en maldición para otro. La ley es buena, dice la palabra. Y si vamos a Gálatas, encontramos que la ley no fue creada para los santos. ¿Sabe por qué? Porque esos se parecen al Señor. Actúan como el Señor. Piensan como el Señor. Viven para el Señor. Agradan al Señor. ¿Les cuesta? Por supuesto que cuesta. Algunos han creído que la vida cristiana es fácil. Hermanos, vivir en este mundo no es fácil. Pero hay algunos que hacen creer que vivir y agradar a Dios en este mundo es fácil. Si lo vemos técnicamente, pues sí es fácil. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Pero ¿hace esto hoy la iglesia moderna así? Todo es no te compliques, no te compliques. No, ya, listo. Hermanos, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin fe en el Señor no hay salvación. Podemos poner luces, colores, que vengas juntamente con nosotros a asear el lugar de reunión y que podamos tener un montón de cosas más, pero sencillamente, hermanos, la fe y la salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro, y el arrepentimiento que cada uno de nosotros tenga. Yo no me puedo arrepentir por ti. Yo no puedo creer en el Señor por ti. Y esto de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa fue un mensaje específico para uno que estaba allí. ¿De quién estábamos hablando allí? El carcelero, que cuando llegó el Espíritu de Dios y rompió las cadenas, se iba a matar porque pensaba que los presos se habían volado. Y le dijeron, detente, y empezaron a predicarle a él, aquí estamos, no te preocupes, estamos completos, nadie se ha ido. Y él le preguntó qué tengo que hacer para ser salvo, y la palabra de Dios nos muestra, nos ilustra que aquellos predicadores que estaban presos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el versículo siguiente dice que fueron a la casa de ese carcelero y le predicaron a los de su familia, a la casa del carcelero. Y ellos creyeron, y dice la Escritura que se bautizaron además. Hermano, no es, la salvación no es en combo. La salvación es cada uno de nosotros. Y la ley como regalo de Dios manifestaba el carácter de Dios. Pero fue condenación para ellos. Lo que era un regalo se le convirtió en maldición. Ahora vamos a la Escritura, Romanos capítulo 3, versos 1 al 2. ¿Ya la tenemos? ¿Sí? Dice la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 1 al 2, dice
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2 dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, si una virtud o ventaja real tienen los israelitas, es que en ese pueblo el Señor manifestó su eterna voluntad. Pero cuando Dios le dio su voluntad o su ley, ¿qué hicieron los israelitas? Violaron la ley. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando Moisés recibía allí, estaba recibiendo por parte de Dios el mensaje claro, específico, y tan específico era que el dedo de Dios había marcado las piedras para que no fuera un mensaje tergiversado, ni siquiera por Moisés. Él lo pudiera entregar tal como Dios lo había escrito y se lo mostrara a ellos para que ellos conocieran al Señor, su carácter, su persona. Ellos estaban adorando a un becerro que se habían fabricado con las joyas que habían sacado de Egipto. Qué terrible es esto. Veamos lo que dice Éxodo 32, del 1 al 5. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, quien llevaría el sacerdocio, ¿sí o no? Mira, se le acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, ¿qué tan pronto olvidaron? ¿Qué tan pronto desatendieron la voz y la imagen? Porque la imagen del Señor es invisible, Él es espíritu. Esa es la imagen del Señor. ¿Cuál es la imagen? Él es espíritu. Y Él había sacado a esos hombres y mujeres de allá. Hermanos, no tenían tanto tiempo de haber salido de allá. Mire que todavía conservaban las cosas que habían sacado. Y encontramos que ellos mismos edificaron un altar, y pregonaron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué gran error cometieron. Y cuando llega Moisés a mostrarles a ellos, en Éxodo 20, 3, 6 lo podemos ver, ahí lo tenemos, en la escritura, por favor. Le estaba diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman
y guardan mis mandamientos. Hermanos, encontramos que no acababa de bajar Moisés del monte, y a esto quién sabe cuántos mandamientos ya habían violado. No había sido acabada de dar la ley, porque apenas Moisés bajaba con las tablas. Y se encuentra con semejante espectáculo. Y leemos en Éxodo 32, así rápidamente, 6 y 7. El pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Cuando Moisés baja, vino sobre él un celo santo, un enojo, y cogió las tablas y las quebró al pie del monte. Usted se imagina traer el mensaje, traer el verdadero mensaje, y que, hermano, todavía no lo ha entregado y ya están rompiendo las leyes. Alguno podría decirme, pero por desconocimiento los hermanos fallaron. ¿Será que ellos tenían permiso de adorar a los dioses en Egipto? ¿Será que eso era lo que ellos habían aprendido de sus antecesores? Pues la respuesta es no. Tomaron la decisión de adorar a sus dioses tal como lo habían hecho en Egipto los egipcios. Lo que Dios le había dado a Israel como un regalo, como algo inmerecido, donde Él estaba manifestando su carácter, para vida se convirtió en algo que potencializó condenación y muerte para ellos. Mire Deuteronomio capítulo 30, verso 15. ¿Qué dice la Escritura? Léalo conmigo. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A mí me impresiona que aunque el Señor nos muestra qué podemos hacer o qué opciones tenemos, siempre viene un consejo por parte del Señor. Y el consejo después de eso fue, toma la vida para que vivas, toma el bien, apártate del mal. Pero a pesar de esto, muchos han apartado su corazón del consejo de Dios para vivir como quieren. Y Romanos capítulo 7, versos 9 al 10, vamos a leerlo por favor. Romanos capítulo 7, versos 9 y 10 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces encontramos que lo que era el consejo para vivir, para agradar a Dios, se convirtió en la daga que atravesaría los corazones de aquellos que estaban allí. Yo pregunto, ¿cree usted que el pueblo pecó, se alejó de Dios, le faltó al Señor, porque la ley era imperfecta? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cree usted que aquellos pecaron por inocencia? No. Hermanos, ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero algo es claro. Ese pueblo en ese monte no quiso subir para acercarse a Dios, no solo por el miedo o el temor que puede generar la majestuosidad de Dios, sino sencillamente porque sus corazones eran malos. Hermano, ¿por qué la ley es tan... Y le hago esta pregunta, ¿usted cree que la ley es dura, es rígida, es fuerte, es extrema? ¿Usted considera que la ley es exagerada, que es radical?
Pues si usted considera esto, déjeme decirle que la ley manifestaba el carácter de nuestro Dios, su santidad, su majestuosidad, su fidelidad, su amor. Pregunto, ¿usted cree que Dios es radical? ¿Sí o no? Dios es radical. Hermanos, no podemos negociar esto. Unos se van a salvar y otros se van a perder. Para mí eso es radical. Hace diferencia entre unos y otros. Tenga en cuenta que esto que le estoy diciendo no es, pero es que la Biblia dice que Dios hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios es fiel, justo, misericordioso, poderoso. Muchas gracias. Él, en medio de nosotros, muestra su carácter. Él, en medio de nosotros, muestra su amor. Pregunto, ¿ha cambiado la ley? No ha cambiado. ¿Ha cambiado Dios? No ha cambiado. ¿Ha cambiado el corazón de los hombres? No ha cambiado. No ha cambiado el corazón de los hombres. La ley ha de cumplirse y la ley se cumplió en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro, para salvación de nuestras almas. Alguien tenía que cumplir la ley. En la rigidez que algunos consideran en el carácter de Dios, en la radicalidad que hoy usted y yo hemos reconocido, bueno, pues creo que algunos, muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Eso es amor, hermano. Y también es radical. ¿Cómo se solucionó el problema de la radicalidad de la ley? De una sola forma. ¿Cómo? Cumpliéndose al pie de la letra por aquel que es, fue y será santo por toda la eternidad, nuestro Señor Jesús el Cristo. Quiero traer una breve conclusión en cuanto a este tema. Bueno, pero el pastor, ¿para qué nos predica eso? Me perdí, quizás alguno puede llegar a decir. Hermano, usted no puede cumplir la totalidad de la ley con un solo pecado que cometa o una sola contrariedad a esa ley en la que usted participe de manera contraria. Usted está destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús viene como la promesa anunciada aún por los antiguos. Aquellos que vivían en el pacto antiguo anunciaron que vendría un nuevo pacto. Todos los profetas apuntaron su esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero qué triste que la nación que tuvo por beneficio y reconocimiento y elogio de recibir el mensaje de la voz de Dios y su ley, le dieron la espalda y muchos de ellos no reconocieron cuando vino el Señor. A pesar de que en aquel tiempo, hermano, ellos tenían mensaje e información de primera mano del Dios Todopoderoso. Esto nos muestra a nosotros que nuestra nacionalidad, con respecto a la herencia que hemos de recibir en la nueva Sión, en la nueva Jerusalén, en la verdadera tierra prometida, no tiene nada que ver
con el relieve y la geografía de un punto específico de la tierra, porque la tierra pasará, el cielo pasará, su palabra no pasará, y nuestra ciudadanía no es de este mundo, no es de esta tierra, sino es celestial. Y el pasaje para ir a esa nueva ciudad, a esa nueva Jerusalén, lo tiene Jesucristo. Nuestra fe está allí. Realmente no entiendo por qué hoy tantas congregaciones buscan regresar al judaísmo cuando el Señor Jesucristo trajo un mensaje y mostró todos los errores que el judaísmo traía, tratando de alcanzar por la fuerza humana, tratando de cumplir la ley y no reposar en aquel que dice: venid a mí los trabajados y cansados, que yo le daré descanso. Hermanos, la ley cumplida ha sido cumplida por nuestro Señor Jesús, el Cristo. Damos gloria a Dios por eso y decimos amén, amén y amén.